Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददामीहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सामूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तत्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे आदाम्बुजाय ते नमः। नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो भ्रष्ट्रालिविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोसनेर्गोपे गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I was asked to take a seminar on 4 books arena. Yo pedí hacer un seminario que se titula 4 libros son suficientes. So you may say, what is the meaning of this 4 books arena? Ustedes se preguntan, ¿cuál es el significado de estos 4 libros son suficientes? Srila Prabhupada gave many books, but essentially he gave 4 books. Srila Prabhupada dio muchos libros, pero esencialmente dio estos 4 libros. So some people may think that Srila Prabhupada has given only 4 books, but there are so many other things to know. Entonces uno puede pensar que Prabhupada dio estos 4 libros, pero hay muchos más por conocer.
but to know that how all the Vedic literatures are there in just these 4 books. The seminar is being conducted. Como todos los Vedas están en solo cuatro libros, es acerca del tema de este seminario. So if somebody studies these 4 books, Si alguien estudia estos 4 libros, he knows everything in the Vedas. él conoce todo en los Vedas. So initially when devotees join the movement or get connected to the movement, Inicialmente cuando los devotos vieron al movimiento, they think, oh, this itself is too much, so many things are there. entonces dice acá, para aprender mucho, hay muchas cosas de allí. After a few years, when they become little bit learned, Después de unos años, cuando ya se volvieron un poquito más estudiados, then people start thinking that Prabhupada gave only introduction, he has not given anything complete. Entonces algunos pensaban que Prabhupada dio algunas cosas indirectas, que no está todo completo. So the seminar is very much important to understand one statement given by Prabhupada. Entonces este seminario es para entender que una sentencia, The statement I'm going to speak now. para hablar de este tema del cual voy a hablar. Srila Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita, El Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Madhya Lila, chapter 22, el capítulo 22, text number 118. el verso número 118, He says, dice: in our Krishna consciousness movement, en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, we have therefore limited our study of Vedic literatures. que nosotros tenemos, We have limited our Vedic literature, study of Vedic literatures, nosotros tenemos un límite en el estudio de la literatura védica, to Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita and Bhakti Rasamrita Sindhu. y Bhakti Rasamrita Sindhu. So these 4 works are sufficient Entonces esos 4 trabajos son suficientes for preaching purposes. para el propósito de la prédica. They are adequate for understanding the philosophy. They are adequate, they are enough to understand the philosophy. Hay lo suficiente como para entender la filosofía And the spreading of missionary activities all around the world. y esparcir la misión de estas actividades en todas partes del mundo. So Srila Prabhupada made a very strong statement. Entonces, Srila Prabhupada lo dejó bien claro When he says that these 4 books are enough. cuando él dijo que estos 4 libros son suficientes. Now tell me what these 4 books are. Number 1, Pero dígame cuáles son de estos libros. number 2, Bhagavatam. Number 3, Bhagavad Gita. Chaitanya Charitamrita. Number 4, Bhakti Rasamrita. Bhakti Rasamrita. That's the whole point. These 4 books are enough. Bhakti Now, Rasamrita Sindhu Bhakti Rasamrita. nectar, Nectar of devotion. Nectar of devotion. Yes. es el néctar de la devoción, el Bhakti Bhakti Rasamrita. Rasamrita is nectar of devotion. So today we are going to have an introductory class. Entonces, hoy día vamos a dar esta clase. I have notes for this, but I will send it to Mukti Mata. But I could have projected it, or you can send it to others. Those who want to see the notes, they can see the notes. Otherwise, not required. You can see the note? I will send the notes Oh, the notes. for the seminar. Dice que yo tengo unas notas que voy a enviar by internet.
by internet. Yeah, by WhatsApp. I'll send it to Murti Mata. A Murti le voy a enviar unas notas escritas. So those who want, they can see the notes. Otherwise, also not required. Estas notas son para acerca de este seminario. Si quieren las pueden pedir a Murti, pero no es algo que sea necesario. Now we all know Nosotros sabemos Vedas are the perfect source of knowledge. los Vedas son la fuente más perfecta de conocimiento. Why they are perfect? Because they are directly coming from the Supreme God Himself. ¿Por qué son perfectas? Es porque vienen directamente del Señor Supremo. So they are known as Apaurushaya. Son conocidas como Aparaushaya. Now, how can you say this person is a theistic person, this person is a theistic person? ¿Cómo uno puede decir que esta persona es atea y otra persona no es atea? Many people think that if somebody believes in God, he is theistic. If somebody doesn't believe in God, he is atheistic. Algunos piensan que si uno cree en Dios es ateísta y alguien que no cree en Dios es un ateo. But that is not the definition of atheistic and theistic people. Pero esa no es la definición de alguien teísta o alguien ateo. So the definition is, if somebody has faith in Veda, he accepts Veda, he is theistic. If somebody doesn't accept Veda, he is atheistic. La definición es que si alguien acepta los Vedas es teísta y alguien que no los acepta es un ateo. So Veda has to be accepted as the highest pramana. Entonces los Vedas tienen que ser aceptados como Pramana means absolute proof. Absolute proof. de la verdad absoluta. Proof. Pramana La verdad is absoluta. absolute source of knowledge. El Brahmana es el conocimiento absoluto, la fuente de conocimiento absoluto. That is why when you go to preach to new people, Por eso que cuando uno predica a la gente nueva, what is the first thing which you have to teach them? ¿qué cosa es lo primero que hay que enseñarles? You should teach them that Vedas are the perfect source of knowledge. Uno debe enseñarles que los Vedas son la fuente perfecta de conocimiento. If you don't establish the Veda as the absolute source of knowledge, Si uno no establece que los Vedas es la fuente de conocimiento perfecto, there is no way that you can establish Krishna consciousness. no hay manera de que uno pueda establecer la conciencia de Krishna. That is why the first seminar which you have to take to people is the knowledge what we get from other source is from the human source has 4 defects. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente que la fuente de conocimiento de una fuente humana tiene 4 efectos. So who can say what are the 4 defects? Entonces, ¿quién puede decir cuáles son esos 4 defectos? Mahajana Prabhu. Cometer errores. Yeah, tell all the 4 in Spanish, no problem. I don't have to translate. Cometer errores, tendencia a ilusionarse, sentidos imperfectos y ilusión. To make mistakes, to have deficient senses. Okay, but you should know it perfectly. Pero no debe conocerlos perfectamente. You should know the 4 defects perfectly. No tiene que conocer estos 4 defectos perfectamente. So this is where the preachers of Krishna consciousness do a big mistake. Esto es ahí donde los predicadores de la conciencia de Krishna cometen un error. They want to say, oh, Krishna is God, Chaitanya is God, chant Hare Krishna. Entonces uno dice, Krishna es Dios, Chaitanya es Dios, canta Hare Krishna. They would ask you a question,
then why you accept? Entonces, si ellos le hacen una pregunta, entonces, ¿qué le responden? Just because you worship Krishna, I should also worship Krishna? Solo porque uno adora a Krishna, tú también debes adorar a Krishna. No. No. The first thing you should establish is Veda is absolute truth. No, primero uno tiene que establecer que los Vedas son la verdad absoluta. For us, God is Veda. Para nosotros, Dios es Veda. That has to be. Eso tiene que establecerse. If you don't establish Uno no lo establece. the source of knowledge called pramana, La fuente de conocimiento llamada Brahmana, then our preaching will not be very strong. nuestra prédica no será muy fuerte. The difference between the Vedic approach to philosophy La diferencia que hay entre un acercamiento filosófico a las and the non-Vedic escrituras approach to philosophy y la filosofía que no es védica is very simple. es muy simple. The non-Vedic religions, Christianity or Islam or any other religion, Las religiones que no son védicas, ¿no? Como cristianos, como musulmanes, for them, pramana, the source of knowledge, is a Masiha or a messenger of God. para ellos la fuente de conocimiento es el Mesías, el descendiente de Dios. Jesus said, so it should be true. Dicen, Jesús dice que debe hacerse así. Muhammad said, so it should be truth. Mahoma dice, lo que dice Mahoma debe ser verdad. But the Vedic system is, Pero el sistema védico es, if somebody is speaking Veda, that is truth. Otherwise, even though he is a great person, it is not truth. aquel que habla de los Vedas, habla la verdad, aunque sea, y el que no lo hace, aunque sea una gran persona. Entonces, We accept Prabhupada because Prabhupada is speaking Vedic literatures. nosotros aceptamos a Prabhupada porque Prabhupada habla de las escrituras védicas. We accept Prabhupada because he is speaking Veda. Nosotros aceptamos a Prabhupada porque él habla los Vedas. But it is not like what we accept because Prabhupada said. No es porque nosotros lo aceptamos porque Prabhupada lo dijo. It is not that Prabhupada, the glory of Prabhupada is that he speaks Bhagavad Gita as it is. La gloria de Prabhupada es que él habla el Bhagavad Gita tal como es. So the scriptures, they become the primary source of knowledge for us, not a person. Entonces, son las escrituras las que son la fuente de conocimiento, no una persona. That is why the preachers, you are all preachers of Krishna consciousness. Porque todos los predicadores, todos ustedes son predicadores de la conciencia de Krishna. You should know how to instill faith, people's faith in the Vedic literatures. Uno tiene que aprender a enseñar a la gente a cómo instalar esa fe en uno mismo, en las escrituras védicas. So you should go to a very great deep extent of research to establish how the modern science and the knowledge which you are getting, it is all defective. It is having 4 defects. Yeah, 4 defects. Modern information. Debemos saber que todo el conocimiento moderno tiene estos defectos. Now, the Vedic literatures are compared to a tree. Las escrituras védicas se comparan a un árbol. Vedic literatures are compared to a desire tree. Means whatever desire you have, everything can be accomplished by studying the Vedic literatures. La literatura védica es llamada así el árbol
los deseos, porque cualquier cosa que uno desee, uno lo va a conseguir a través de la literatura védica. Sometimes people think that in Vedic literatures only spiritual knowledge is there, material knowledge is not there. Algunos piensan que en la literatura védica solo hay conocimiento espiritual y no hay conocimiento material. But the Vedic literatures talk about both spiritual knowledge and material knowledge. Pero la literatura védica habla de ambos, tanto del conocimiento espiritual como del conocimiento material. So the material knowledge in the Vedas, they are perfect material knowledge. Entonces el conocimiento material en los Vedas es el conocimiento perfecto material. So we have to use the information in the Vedic literatures to prove that your material knowledge is not perfect. Our material knowledge in the Vedas is perfect. Entonces nosotros debemos señalar que el conocimiento material de los Vedas es perfecto, pero el que tú tienes, el que no acepta los Vedas, es imperfecto. Srila Prabhupada always gave the example of cow dung. Cow dung. Prabhupada siempre dio el ejemplo acerca del estiércol. See, the cow dung is pure, it's been described in the Vedas. El estiércol de vaca es puro, como se describe en los Vedas. Whenever you have to do some yajna or even to clean the house, we use cow dung. Cuando hacemos un sacrificio o cuando limpiamos la casa, se usa el estiércol de vaca. Now the modern science, they have found out that the cow dung is pure and it has got lot of antiseptic qualities. La ciencia moderna ha descubierto que el estiércol de la vaca es puro y Sort of antiseptic qualities. tiene unas cualidades antisépticas. So this shows that thousands and thousands of years back, people had the knowledge that the cow dung is pure. Entonces, hace mucho tiempo atrás la gente tenía este conocimiento de que el estiércol de vaca es puro. And people will be surprised, how is it possible that somebody thousands of years back knew the chemistry? Entonces uno puede preguntarse cómo es que la gente de hace miles de años sabía de este misterio. So then people will have faith that, oh, Vedas are the word of God. Entonces nosotros tenemos fe en que los Vedas es la palabra de Dios. So this is about the Vedic establishing Veda as a pramana. Entonces esto es acerca de establecer los Vedas como pramana. Now comes the next topic. Entonces después viene el siguiente tema. That is, what are the Vedic literatures about? ¿Qué trata la literatura védica, el conocimiento védico? The Vedic literatures were originally known as Yajus. There was only one Veda. El conocimiento se le llama. There was only one Veda called Yajus. Yajus. Yeah, Yajus. Yajus es llamado así porque es un solo Veda. But that one Veda called Yajus was divided into 4 parts by Vyasadeva. Estos 4 Vedas fueron divididos en 4 partes por Vyasadeva. So these 4 Vedas, you know the names of the 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. Esos son los nombres de los Vedas. 4 Vedas. Now, these 4 Vedas, originally the knowledge comes from Krishna. Krishna gave it to Brahma, Brahma to Vyasa, and Vyasa divided these Brahma to Narada, Narada to Vyasa, and Vyasa divided these 4 Vedas, divided one Veda into 4 parts. Entonces este conocimiento viene de Krishna, que se lo dio a Brahma, y Brahma se lo dio a Vyasa, y Vyasa lo dividió en 4 partes. Okay. Now, these 4 Vedas have 4 sections.
tiene 4 partes o 4 secciones. They are known as Samhitas, Son conocidos como Samhitas, the Brahmanakas, Brahmanatas, Aranyakas, Aranyakas, and Upanishads. y Upanishads. So these, since you asked me to give this seminar involves some technicalities. Entonces, si me piden hacer este seminario tiene ciertas I cannot help. tecnologías, cosas técnicas. I cannot help but to speak these technicalities. No puedo hacer otra cosa más que hablar cosas técnicas. We have heard Veda, but what exactly they are has to be known little bit at least. Uno escucha los Vedas, pero ¿qué cosa significa este conocimiento? So now the Brahmanakas refer to how to live in the city, how to conduct our life in a city. That is what described in the Brahmanaka section of the Vedas. En la sección Brahmanaka de los Vedas se habla de cómo vivir en las ciudades. And in the Aranyaka section of the Vedas, it is described that how to live in a forest. En la Aranyaka Veda se describe cómo vivir en el bosque. And in the Samhita section of the Vedas, it is described how to worship different deities. En la parte samhita de los Vedas se habla acerca de cómo uno puede adorar a las deidades. In the Upanishads, it is described how to attain liberation. Y en los Upanishads se describe cómo uno puede obtener la liberación. So basically, there are 2 categories of knowledge in the Vedas. Básicamente hay 2 categorías de conocimiento en los Vedas. One is how to live in this world, Uno es cómo vivir en este mundo and the other one is how to get out of this world. y la otra parte es cómo salirse de este mundo. Now, how to live in this world and how to get out of this world, there are 2 different knowledge. Entonces, cómo vivir en este mundo y cómo liberarse de este mundo son 2 tipos de conocimiento. How to live in this world is called material knowledge. Acerca de cómo vivir en este mundo se llama conocimiento material. How to get out of this world is known as spiritual knowledge. Y cómo salir de este mundo material es llamado conocimiento espiritual. If somebody asks you a question, what is spiritual knowledge, what you're supposed to answer in one line? Si alguien a uno le pregunta qué cosa es el conocimiento espiritual, ¿cuál es la respuesta en una sola línea? The knowledge by which we will not take birth again, we go back home, back to God. That is called spiritual knowledge. By which we go back home, back to God. El conocimiento acerca de cómo regresar otra vez a Dios, ese es el conocimiento espiritual. Now you have to explain to the person that what is the purpose of you getting admitted in a very prestigious university or a college. Getting admitted in a prestigious college. Uno tiene que explicarle a la gente cómo uno puede ser admitido en este conocimiento tan erudito. The purpose of getting into university is to get out. El propósito de este conocimiento es salir. Isn't it? Somebody may say Uno puede estar en una universidad año tras año esperando que se gradúe. ¿Eso está bien? so. The purpose of getting into the college is to get out. El propósito de estar en la universidad es salir. The purpose of getting into a train is what? El propósito de entrar en un tren, ¿cuál es? Get out of the train. Salir del tren. What is the purpose of getting into a flight? ¿Cuál es el propósito de subirse a un avión? What is the purpose of getting into a bus? ¿Cuál es el propósito de vivir? Getting into a bus. En el bus. To get out. Salir. The same way the purpose of we coming into this world is to Entonces el propósito de entrar a este mundo es get out. Salir. So the whole purpose of our life is to prepare so that we can get out. Entonces todo el propósito de la vida es para prepararse para irse. The whole world is trying to is preparing to stay here only. Todo el mundo está preparándose para permanecer aquí. In this way, you're wasting your life. You're You're wasting your life.
uno está perdiendo el tiempo, la vida, o sea, uno pierde la vida. Definitely you have to know how to live in this world. Como saber cómo vivir en este mundo. So you need to have some material knowledge. Uno necesita algún conocimiento material. But the goal of life is not to stay in this world. The goal of life is to... Pero la meta de la vida no es permanecer en este mundo. La meta de la vida es to get out. Uno tiene que salir. So Upanishads are the category of scriptures which give us the knowledge of how to get out of this world. Entonces los Upanishads tienen este conocimiento de cómo salirse de este mundo. Now you got the names of the four Vedas. Who can tell the name of the four Vedas? Please tell. Ya tenemos los nombres de los cuatro Vedas. ¿Quién puede decir el nombre de los cuatro Vedas? Prabhuji, please tell. Yajurveda, Rig Veda, Samaveda, Atharvaveda y Rigveda, Samaveda. yeah, Yajurveda. Yajurveda. Those, when I ask this question, the answer should come like this. Pat, 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 it should come like that. Entonces cuando alguien le pregunta esto, la respuesta tiene que salir así. Rig, Yajur, Sama, Atharva. Like that it should come. Rig, Yajur, Sama, Atharva. Rig, Yajur, Sama, Atharva. This term should come. Eso tiene que salir así espontáneamente. Now tell me the four sections in the Vedas, not four Vedas, four sections within the Vedas. Entonces, díganme las cuatro secciones de los Vedas, no los cuatro Vedas, sino las cuatro secciones de los Vedas. The Brahmanakas, Aranyakas, Samhitas and Upanishads. Brahmanakas, Upanishads. You should take a lot of ghee, then you'll get this. So I told now there are two categories of knowledge in the Vedas. What are the two categories? Tenemos también conocimiento de que hay dos categorías en los Vedas. ¿Cuáles son esas dos categorías? Yeah, tell. Just not told, 10 minutes back. One is known as material knowledge, other one is known as... Entonces, las categorías son, uno es conocimiento material y el otro es conocimiento... Now tell me what is material knowledge? Entonces, dígame, ¿qué cosa es conocimiento material? Todo el conocimiento que podemos aprender. I just told only one line. Yo solamente lo dije en una sola línea. How to live in this world is called material knowledge. Entonces, ¿cómo vivir en este mundo material? Eso es llamado conocimiento material. Then what is spiritual knowledge? ¿Y qué cosa es el conocimiento espiritual? ¿Cómo saber? How to get out of this world is called spiritual knowledge. ¿Cómo salir de este mundo? Ese es el conocimiento espiritual. When you are speaking something, it should be very precise and perfect. Cuando uno habla a alguien, uno tiene que ser preciso y perfecto. And that's called preaching. Y eso se llama prédica. So every preacher, all of your preachers and practicing devotees, they should know these sentences and repeat it as it is. Entonces todos los predicadores tienen que saber aprenderse estas oraciones y repetirlas como son. So which section of the Vedas talk about how to get out of this world? ¿En qué sección de los Vedas se habla acerca de cómo salir de este mundo? Yes. Very good. Now we are getting into the mood of learning. Entonces estamos ya entrando en ese modo de aprender. So Upanishads are the scriptures which talk about how to get out of this world. Entonces las escrituras de los Upanishads hablan acerca de cómo salir de este mundo. Which knowledge is important? How to live in this world or how to get out of this world? ¿Qué conocimiento es importante? ¿Cómo vivir en este mundo o cómo salir de este mundo? ¿Cómo salir? How to get out of this world? ¿Cómo salir? That is why Upanishads, they are the most important part of the Veda. Entonces, por eso que los Upanishads son la parte más importante de los Vedas.
Okay, now I am going to give you some information only. Les voy a dar solamente una información. That information is shared to you in the chart. Later on, those who want, they can refer to the chart which I have already posted in the WhatsApp group. Este conocimiento, si uno quiere, lo toma. In the WhatsApp group, I have shared this chart because you don't have anything to project here. So. Ya. Acá tengo una lista, pero no tengo cómo mostrarla. In the entire 4 Vedas, there are 1,130 chapters. En todos los Vedas hay 1,130. Hay 1,130 capítulos, Chapters. How many? 1130. 1,130. So, in these chapters, En estos capítulos, 1,000 chapters are in Samveda, 1,000 capítulos están en el Samaveda, 100 are in Yajurveda, 100 en el Ayurveda, en el Yajurveda, 21 in Rigveda, 21 en el Rigveda 9 in Atharvaveda. y 9 en el Atharvaveda. Of course, there are so many different branches of the schools of Vedic thought. Pues hay diferentes ramas de escuelas sobre el conocimiento para enseñar los Vedas. They are known as shakas. Son conocidos como chakras. Now, what is there in the Rig Veda? Glorification of different deities. ¿Qué cosa hay en el Rig Veda? Es glorificación a diferentes deidades. Yajurveda talks about different methods of sacrifice. El Ayurveda habla acerca de diferentes métodos de sacrificio. And Samveda talks about the same thing in the Rig Veda chanted in a very musical format. No, Samveda. El Samaveda se habla Same as Rig Veda, es lo mismo que el Rig Veda, but chanted in a musical way. pero cantado en una forma musical. And apart from these Vedas, Y la parte de estos Vedas, there are something called Upaveda. hay algo que se llama Upaveda. Upaveda, Because material life involves 3 things. porque la vida material Material life involves 3 things. es en estas 3 partes. Number 1, entertainment. El número 1 es entretenimiento. You have entertainment, but you don't have good health, Si uno tiene entretenimiento pero no tiene buena salud, then how can you enjoy the entertainment? entonces como uno puede disfrutar del entretenimiento. So you require health. Entonces uno requiere salud. You have entertainment, you have health, but you have a terrorist. Uno tiene entretenimiento y uno tiene salud, pero You have a terrorist who is coming and then trying to take a gun and put a bomb on you. pero viene un terrorista y trata de poner una bomba a destruir eso. Then you require security. Entonces uno requiere seguridad. So what are the 3 aspects of material life? Entonces, ¿cuáles son los 3 aspectos de la vida material? Who can tell? ¿Quién puede decir? Yes. Entretenimiento, seguridad y salud. Second, health. Entertainment, Salud y seguridad. entertainment, health, and security. Seguridad. Security, isn't it? So if you give these 3 things to people, you will have thousands of people coming to your temple. Si uno le da estas 3 cosas a la gente, entonces miles de personas vienen al templo. So entertainment, Entretenimiento, and salud Seguridad. security. y seguridad. So for these 3 things, there are 3 Vedas Entonces, para estas 3 cosas son estos 3 Vedas. called Gandharva Veda. Everything pertaining to entertainment. El Gandharva Vedas es específicamente para todo lo que es entretenimiento. Yesterday, you saw 2 girls dancing on a song. Anoche ustedes vieron a 2 muchachas danzar
So the Gandhara Veda teaches us how to dance, how to sing, how to cook. All these things are there in the Gandhara Veda. En Gandharva Veda se enseña eso, cómo cantar, cómo bailar, cómo cocinar. Todo eso ahí está, ese conocimiento está en la Gandharva Veda. And how to maintain good health is there in the Ayurveda. Y cómo mantener la buena salud se encuentra en el Ayurveda. And how to have good security is there in the Dhanurveda. Y cómo tener seguridad está en el Dhanurveda. Dhanurveda doesn't just involve only shooting arrows and putting bombs and all. It involves so many different aspects of security. No solamente se trata de cómo tirar, ¿no? Cómo, tirar bombas o usar armas, sino es acerca de seguridad. Just see, Krishna, through the Vedas, he has given everything what is required for us. Pero Krishna, a través de los Vedas, ha dado todo el conocimiento para todo propósito. If you accept the Veda, Si uno acepta el Veda, you can happily uno puede estar feliz, dance your way back home, back to Godhead. Danzar su ida de vuelta a Dios. What did I say? Can you repeat? ¿Qué cosa dice? It's a very important line. Es una línea, una oración bien importante. Please repeat. Por favor, repita. Dice que en Ayurveda, no, If you accept Veda, Aceptar en los Vedas, then you can happily uno puede estar feliz dance your way danzando su vida back home, back to Godhead. de regreso a Dios. So can you repeat in Spanish, Mataji? No lo puedo repetir en español. ¿Vale? Dice que con los Vedas uno puede danzar feliz, ¿no? Y regresar al mundo físico. It should be one line without a break. If you accept Veda, you can dance your way, happily dance your way back home, back to Godhead. Entonces, uno tiene que aprenderse esa línea. Pero los Vedas significa eso, que uno puede ir feliz de vuelta a Dios. Got it? Huh? ¿Entienden? So both material as well as Entonces, tanto material, el conocimiento material como el conocimiento espiritual. you have Gandharva Veda for entertainment. Entonces, el Gandharva Veda es para el entretenimiento. Then what is there? Ayurveda for El Ayurveda es Ayurveda. Ayurveda. for what? ¿Para qué es? For health. Ayurveda, salud. And third one, Atharvaveda es Seguridad. Dhanurveda. Entretenimiento. Dhanurveda is for Atharvaveda es para Entretenimiento. is for security. por seguridad. Security. Dhanurveda is not for destruction. Dhanurveda no es para distracción. Terrorists use it for destruction. Los terroristas son para destruir. You need to be powerful, Uno tiene que ser poderoso, but the power should be used for giving security. pero el poder debe ser usado para dar seguridad. The Western concept is I need to be powerful so that I can destroy. El concepto occidental es que uno debe ser poderoso para destruir. The Vedic concept is I should be powerful so that I can give shelter. El concepto védico es que uno debe ser poderoso para dar seguridad, You got the difference? para dar refugio. So when people have this concept, Dhanurveda, destruction. Uno tiene ese concepto de que Dhanurveda es para destrucción. I have a gun. For why I have a gun? I have to shoot everyone. No. Yo tengo una pistola, entonces para que tengo una pistola para dispararle a todos. To give security to others. Uno da seguridad a otros. Huh? So these are the finer aspects of human life. Esos son los aspectos más finos de la vida humana. If you don't know these things, finer aspects of human life, very difficult to live. Then what to speak of going back home, back to Godhead?
Entonces son aspectos bien finos de la vida y si uno no los conoce, entonces ¿cómo uno puede ir de vuelta a Dios? So this ends the introduction to the Vedas. Esta introducción a los Vedas, Then we go little bit deeper. de ahí vamos a ir un poco más profundo. In the entire Vedas, they have another name called Prastaratraya. En tiempo de los Vedas había otro nombre que se le dice Atarva Prasthana. Prasthana Traya. Prasthana Traya. Now, there is something called Shruti Prasthana. Shruti. Hay algo que se llama Shruti Prasthana. They are the original 4 Vedas. Esos son los 4 Vedas originales. And the Shruti Prasthana talks about what to do. Y el Shruti Prasthana habla acerca de qué cosa hacer. Suppose I tell you that you should chant Hare Krishna. Suponte que yo te digo que debes cantar Hare Krishna. What is the next question which come to your mind? ¿Cuál es la segunda pregunta que viene a tu mente? ¿Para qué? For what? How to do? ¿Cómo hacerlo? How to do, isn't it? Huh? ¿Verdad? How to do, that is described in the Smriti Prasthana. ¿Cómo hacerlo? Se describe en el Smriti Prasthana. It is very important for the preachers to know these things. Es muy importante para que los predicadores sepan estas cosas. Because when you speak these things to new people, they will be amazed and then they accept Krishna consciousness easily. Porque cuando uno habla de estas cosas a la gente se asombran y entonces uno puede predicarles la conciencia de Krishna. You are working so hard for Krishna running this temple. Uno ha trabajado tan duro para Krishna, para este templo. But the complete advantage of running this temple happens when you preach to people, talk to people. Pero un avance completo para dirigir esta conciencia de Krishna es a predicar a la gente And convince them to take up Krishna consciousness. y convencerlos de tomar la conciencia de Krishna. That is why you should have the knowledge. Es por eso que uno debe tener este conocimiento. If you have a gun without a bullet, Si no tiene una pistola sin balas, is it of any use? no sirve de nada. So this temple is the gun. Entonces este templo es la pistola Then your knowledge is the y su conocimiento es bullet. las balas. So you have a temple and the devotees having knowledge is the pistol, is the bullet. Uno está el templo y los devotos tienen conocimiento, eso se llama una pistola. That is why every devotee should study Prabhupada books. Por eso que todos los devotos tienen que estudiar los libros de Prabhupada, Not as a ritual, no como ritual, but study deeper, have a deeper understanding and then explain it to others. sino estudiarlos y tener un entendimiento profundo y explicarlo a la gente. Okay, coming back to the topic, there is something called Shruti Prasthana which talks about what to do. Entonces, volviendo al tema, Shruti Prasthana se refiere a lo que uno debe hacer. There is something called Smriti Prasthana. Y hay algo que se llama Smriti Prasthana. It talks about how to do. Él habla acerca de cómo hacerlo. If somebody tells you chant Hare Krishna, then there are some people who why I should do? Entonces uno le dice a alguien que no debe cantar Hare Krishna, hay quienes dicen, ¿por qué lo tengo que hacer? Then you have a philosophy in the Nyaya Prasthana. Entonces uno tiene la filosofía en el Jnana Prasthana. There are only Jnana Prasthana. there are only 3 questions. Solo hay 3 preguntas. First one, La primera es, what to do? ¿qué hacer? Second one, La segunda, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? how to do? ¿cómo hacerlo? If there are some crooked people, what they'll say? Y que usted, I'll tell chant Hare Krishna. If you're crooked, what will you say?
Si uno le dice a uno, canta Hare Krishna, ¿qué cosa debe decir? Uno, Why to do? ¿por qué lo voy a hacer? Huh? ¿Por qué lo debo hacer? Then you give the philosophy to them. Entonces uno le da la filosofía. Then they'll say, I'll do. Entonces yo dice, yo ahora sí. Huh? You got the whole scenario, your whole picture about how the Vedic literatures are arranged. Ustedes ven toda la figura, como las literaturas védicas está de esa forma arreglada. The Veda says what to do. Los Vedas es qué cosas hacer. The Purana says Los Puranas dicen how to do. cómo hacerlo. And the philosophy or the Nyaya Vedanta says, Vedanta Sutra say, La filosofía de Vedanta dice why to do. por qué hacerlo. Very simple. Muy simple. Very simple. Muy simple. Veda says ¿Qué hacer? what to do. ¿Qué ¿Qué hacer? hacer? ¿Qué hacer? If somebody is very simple, they say, next question. Entonces ya es muy simple. La primera, la segunda y siguiente pregunta es ¿Cómo hacer? ¿cómo hacerlo? If somebody is crooked, Entonces si alguien somebody has a crooked mind, what they say? ¿Cómo hacerlo? Why you should do? Claro, ¿por qué hacerlo? ¿qué Ah, hacer? so then you have philosophy. Entonces uno tiene la filosofía. Ah, so this is how these three aspects of Vedas are there. That is the Shruti Prasthana, Smriti Prasthana and Nyaya Prasthana. Estos son los tres aspectos de los Vedas: Shruti Prasthana, Smriti Prasthana y Jnana Prasthana. By the 4 or 5 days, Dentro de 4 o 5 días, you all become Sanskrit scholars. todos ustedes se van a convertir en unos eruditos en sánscrito. It is very, very simple. If you listen carefully and repeat it, you can understand. Es muy simple, ustedes lo aprenden y lo repiten, es fácil de If you hear carefully entender. Si uno escucha cuidadosamente and repeat it, y lo repite, then you will understand. entonces uno lo va a entender. So, for the first day, this much is enough for you to digest. Entonces por este primer día ya es suficiente para que ustedes puedan digerir. Now, we will talk about, in the next session, we will talk about Y en la siguiente sección vamos a hablar acerca de what are Puranas, qué son los Puranas, what are Itihasas, qué son los Itihasas and what are Kavyas. y qué cosas son los Kavyas. So, this is the subject matter. Ese es el tema. So, not to leave you in suspense, Para no dejarlos en suspenso, as we discussed, there 4 books are enough. voy a hablar acerca de 4 libros son suficientes. Bhagavad Gita is the essence of all the Upanishads. Bhagavad Gita es la esencia de todos los Upanishads. Chaitanya Charitamrita is the essence of all the Puranas. Chaitanya Charitamrita es la esencia de todos los Puranas. And Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedanta Sutras. Y Srimad Bhagavatam es la esencia de todos los Vedanta Sutras. And Bhakti Rasamrita Sindhu is the essence of all the Pancharatras. Y el Bhakti Rasamrita Sindhu es la esencia de todos los Pancharatras. You may think I am speaking so many terminologies. Uno puede pensar que yo estoy hablando mucha tecnología, But over next 3-4 days you'll be very clear with it. pero en los siguientes 3 o 4 días ustedes van a estar más, se les va a aclarar más esto. We heard about Purana, Mahabharata, what is Mahabharata, we worship the deity, where do we have the procedures of worshipping the deity. Uno escucha acerca de los Puranas, del Mahabharata y cómo adorar las deidades. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para adorar a las deidades? All will be revealed to you in the next 4 sessions.
Todo se voy a revelarlos a ustedes en las siguientes secciones. Okay, I stop here. Any questions, please do ask. Y voy a parar acá. ¿Hay alguna pregunta que tenga que hacer? Any questions? Yes. En la época del señor Chaitanya, cuando él envió al señor Nityananda y a Hari Thakur a predicar, tocaban la puerta y el señor Nityananda decía: cante Hare Krishna, en nombre del señor Chaitanya, cante Hare Krishna, y nada más. He says in the time of Lord Chaitanya, he go out to the street and he was telling, chant Hare Krishna, and he said this is the only thing he said. Good question. Es una buena pregunta. When you go and beg people to chant Hare Krishna, Cuando uno va a la gente y le pide cantar Hare Krishna, then they come to the temple to chant Hare Krishna. vienen al templo a cantar Hare Krishna. Say 10 people come to the temple. Digamos que 10 personas vienen al templo. Among the 10, one person will ask why I should chant Hare Krishna. Y de esos 10 solamente una persona pregunta por qué tengo que cantar Hare Krishna. You are not able to answer it. You are not able to answer. Y uno no le responde. Other 9 will also not come. Other 9 will also not come. Other name. Other 9. 10 people have come. One asked a question. Okay. You could not answer. Bien. Then what will happen? Entonces cuando una persona de los 10 que vienen al templo y una persona pregunta por qué tengo que cantar Hare Krishna y uno no le responde, entonces el resto, los 9 restantes, tampoco van a venir. Not only that, No solamente eso, if somebody goes on chanting Hare Krishna, si no está cantando Hare Krishna, but if it doesn't know the philosophy behind it, pero si uno no conoce la filosofía detrás, then he will be chanting Hare Krishna in the temple and eating meat in his house. entonces él va a cantar Hare Krishna en el templo y comer carne en su casa. I give you a historical example for it. Tengo un ejemplo histórico para eso. Chaitanya Mahaprabhu told Nityananda Prabhu to go to Bengal and then preach. Chaitanya Mahaprabhu le pidió a Bengal. Nityananda para que vaya a Bengala. So Nityananda Prabhu, he went to Bengal and then gave the holy name to everybody in Bengal. Entonces Nityananda Prabhu fue a Bengala y le dio a todo el mundo el nombre de Dios. Chaitanya Mahaprabhu told the Shad Goswamis, the 6 Goswamis, especially Rupa and Sanatan, Y Chaitanya le pidió a los 6 Goswamis, especialmente a Rupa y Sanatan, to go to Vrindavan and write books ir a Vrindavan y escribir libros and establish the philosophy. y establecer la filosofía. Now after 400 years, Después de 400 años, in Bengal people were chanting Hare Krishna Mahamantra. en Bengal la gente estaba cantando el mantra Hare Krishna. They were saying Chaitanya and then faint. Ellos decían Chaitanya y se desmayaban. But inside their house they were cooking fish. Pero dentro de la casa cocinaban pescado. Where was the pure Gaudiya philosophy existing? Entonces, ¿dónde existe esa filosofía Vaishnava? Where was the pure name being chanted? ¿Dónde está el nombre puro cantándose? Not in Bengal, it was in Vrindavan. No estaba en Bengal, sino en Vrindavan. Because the Goswamis wrote the philosophy which protects the essence of philosophy. Porque los Goswamis escribieron filosofía y la esencia para proteger esa filosofía. Hare Krishna Mahamantra is the essence of philosophy.
El mantra Hare Krishna es la esencia de la filosofía. And that was given by Nityananda Prabhu in Bengal. Y eso lo estaba dando Nityananda Prabhu en Bengal. Philosophy was given in Vrindavan. La filosofía se daba en Vrindavan, But after 400 years, pero después de 400 años, the essence of philosophy, which is the holy name, became diluted. la esencia de la filosofía, es decir, el santo nombre, se diluyó, Because there was no philosophy to protect it. porque no había filosofía que la proteja. And that is the reason Y por esa es la razón. we should go and beg people to chant. Debemos salir y pedir, rogar a la gente que cante. At the same time, they should know that we are not beggars, we are scholars. Y al mismo tiempo, We are not beggars, we are scholars. al mismo tiempo hacerles ver que nosotros no somos mendigos y no somos eruditos. From our side, we have begging mood to chant Hare Krishna. Por nuestro lado podemos tomar ese humor de rogar, cantar Hare Krishna, But they should not take us as beggars and treat us cheaply. pero ellos no deben tomarnos como mendigos y tomarnos muy barato. The more respect they have for us, El mayor respeto que tengan por nosotros, the more seriously they will take what we are saying. entonces ellos van a tomar lo que uno dice. And that is why we should study Y por eso que uno debe estudiar and then show that we are giving the highest sentiment. y entonces mostrar que nosotros les estamos dando el más alto We are giving the highest sentiment, sentimiento, but we are not sentimental. pero nosotros no somos sentimentales. Understood? ¿Entienden? Can you repeat, Mahajan Prabhu? ¿Puede repetir? We are giving the highest sentiment, but we are not sentimental. Nosotros damos el sentimiento más elevado, pero nosotros no somos sentimentales. Please repeat. Por favor, repita. De que nosotros no somos sentimentales. No. Que el conocimiento. Que I know that. I que understand that your mind is. Sé que ustedes no van a entender, la mente está volando. Got it? We are giving the highest sentiment, but we are not sentimental. ¿Entiende? Nosotros damos el sentimiento más elevado, pero no somos sentimentales. Yes. Cuando decimos que ofrecemos el sentimiento más elevado, está diciendo de que estamos ofreciendo la esencia de todo conocimiento como una base filosófica. You say maybe the highest sentimental. We are saying that we are giving the essence of the. Y cuando decimos que ¿La esencia de qué? ¿La esencia de qué? cuando ¿La decimos esencia que de qué? la esencia de todo conocimiento espiritual, ¿no? We are giving the essence of all the spiritual knowledge. Y cuando decimos que no somos sentimentalistas, When we say we are not sentimental, significa que no tenemos base filosófica. que no tenemos, we don't have a philosophy base. Yeah, that is why these sessions are arranged. Por eso que las escrituras están ahí. Like yesterday in the evening class, Ayer, cuando estaba dando la clase, many people were hearing. muchas personas estaban escuchando. Almost 70% were new. Casi 70 personas. No, 125. 120. I'm saying person. Percent. New. How many were new? ¿Qué porcentaje de nuevos había? 90, casi 80%. 80% are new. Casi 80% nuevos. Why they were hearing?
¿Por qué estaban escuchando? Because they were understanding there is some truth what we are speaking. Ellos entendían que yo estaba hablando de una verdad. So we should study. Entonces uno tiene que estudiar. They say, oh, God Chaitanya, oh, and Hare Krishna. Yeah, you should do. Entonces uno solamente dice, el Señor Chaitanya canta Hare Krishna. We Entonces should está bien, have no puede hacerlo. We should have a strong philosophical backing of what we are saying. Tenemos que tener una base filosófica fuerte para explicar por qué uno canta. You are doing a very wonderful job in maintaining this beautiful, nice, sweet temple. Ustedes hacen un trabajo maravilloso en mantener este dulce, bonito templo. So your gun is very good. Entonces su pistola es buena, But the bullet, pero las balas bullet has to be there. tienen que estar ahí. Then it will create a revolution. Entonces uno va a crear una revolución. Yes, your question. Yeah. Yes. Thank you for the class. Mi pregunta es si uno en el templo debe brindar entretenimiento, seguridad y salud. ¿Eso se refiere solo a la gente nueva o también se refiere, bueno, a los devotos que ya tienen un conocimiento filosófico? Bueno, esa es la pregunta. She says, if you said that we give to the people entertainment, health and security, that means that we should give that to the new people, or we should keep giving it to the people that is living at the temple. It's a very important question. Es una pregunta importante. I answered this question in when I in Cusco. Yo respondí esta pregunta en Cusco. One Mataji asked me, Una madre me preguntó, in Cusco there was a temple with hundreds of devotees and nice programs that were going on 20, 25 years back or 30 years back. en Cusco había un programa muy grande con 100 devotos hace como 25 años. Now everything is lost. We're just only 3-4 devotees. Now everything is lost. We are just only 3-4 devotees. Pero ya todo eso se perdió, solamente hay 3 o 4 devotos. I answered the question Yo le respondí a la pregunta by saying that we have not given these 3 things to the devotees who have joined the movement. Nosotros no damos estas 3 cosas a los devotos que están ya en el movimiento. So charity begins at home. Pero la caridad empieza por casa. So, number 1, entertainment. Entonces, número 1, entretenimiento. Entertainment in connection with Krishna. Entretenimiento en conexión con Krishna. Number 2, Número 2, health. salud. Number 3, Número 3, security. seguridad. We are not given these 3 things. No estamos dando estas 3 cosas. We just told them that preach. Solamente decimos prediquen. But how will he preach Pero ¿cómo predicar? over a period of time throughout life Por un periodo de tiempo en la vida. if her health is not good? Si no hay salud, si no hay mantenimiento, si no hay seguridad. That is where Varnashrama comes into picture. Y por eso que el Varnashram entra en esta imagen. And especially the West here, Y especialmente lo mejor aquí,
Actually, it is east only, it is not west. This This place is east only, and not. Technically, it is east actually. According to Vedic literatures, Peru is east. de acuerdo a la literatura védica, Perú es east, East. es el este. Because of the Western culture, Porque en la cultura occidental there was no social security given by the leaders, no se da la seguridad social por los líderes. and that is the reason they all left. Por eso que todos se fueron, They all left. todos se van. Yeah. So, answering your question, charity begins at home. Entonces, para responder la pregunta, la caridad empieza por casa. The most important people for you is those who have dedicated their life for the movement. Entonces, la cosa más importante para ustedes es las personas que dedican su vida para el movimiento. So for them you should give, first one is what? Entonces, para ustedes deben darles a ellos, lo primero que cosa es Entertainment. entretenimiento. And for us, entertainment is festivals and classes like this. El entretenimiento son festivales y clases como esta. Number two, Número 2, health. salud. You have to give them good prasadam. Tiene que darle un buen prasadam. Good prasadam doesn't mean El cakes, buen prasadam no quiere decir torta, sweets, dulces, cheese. queso. That is for festival once in a while, fine. But good prasadam means it should be proper thing which is going to increase and help. Eso puede ser para una fiesta, una ocasión especial, pero buen prasadam quiere decir que no se mantiene saludable. You should have yoga classes for devotees. No tiene que darle clase de yoga a los devotos. So if you tell the devotee, it's all physical yoga, we are spiritual. No, eso es algo físico, yo solamente quiero hacer algo espiritual. Then you will have a sick person in your house, in your temple. Entonces uno va a tener a una persona enferma en la casa del templo. Sripad Madhvacharya in his matha, in his monastery, Sripad Madhvacharya en su mata, en su he had a gymnasium. él tenía un gimnasio. Yes. Sí. And next is security, the third one, most important. Y lo siguiente es seguridad, que es lo más importante. All the ladies, they get security only when they are married, so you should get them married. Todas las damas deben tener seguridad, entonces deben casarse. And the men, they should have financial security. Y el hombre tiene que tener una seguridad económica. The brahmachari should have social security. El brahmachari tiene que tener una seguridad social. This is the responsibility of every temple president. Esa es la responsabilidad de cada presidente del templo. If you have these three things given to devotees, they will never leave. Si uno tiene estas tres cosas, si uno le da estas tres cosas a los devotos, nunca se van. Answer the question. Respondí la pregunta. Sí, Hay una pregunta en las redes. there is a question in internet. Yes. ¿Cómo podemos cultivar la unidad que describe los Vedas para promover una convivencia más pacífica en una sociedad más diversa? How can we cultivate what it says in the Vedas to get a community more peaceful? Sí, pacífica en una sociedad más diversa. More, to be more peaceful in a society and a more diversity society. I not get the last one. How can we apply the Vedas to get a more peaceful community? Good question. Buena pregunta.
How do you apply the Vedas to have a peaceful society? ¿Cómo aplicar los Vedas para tener una sociedad pacífica? Again, the same thing which I just now told, I'll repeat. Entonces, es lo mismo que les acabo de decir, voy a repetir. We should have both spiritual knowledge as well as material knowledge. Tenemos que tener tanto conocimiento espiritual como conocimiento material. Material means entertainment. Seguridad. ¿Cómo vas a poder comer? Got it. It's all three. Son los tres. Now on the other side, spiritual. Y por otro lado es conocimiento espiritual. If you are very healthy, then you will come for Mangalarti. Si uno está saludable, uno puede venir a Mangalarti. You will chant without sleeping. Uno canta sin quedarse dormido. So, though our goal is spiritual, Entonces nuestra meta es espiritual. to attain that goal you require these three. Para alcanzar esa meta uno necesita esos tres. In this way, the Vedic literatures give knowledge for everything. Sí, en la literatura védica da conocimiento de todo. When you have knowledge, you can do practical. Entonces, cuando uno tiene conocimiento, uno puede hacerlo práctico. If you want to do practical without knowledge, Si uno quiere practicar sin conocimiento, so people want to do something practical. First is sit and hear. entonces uno tiene que hacer algo práctico. Lo primero es sentarse aquí, Study, get the knowledge. estudiar y conseguir ese conocimiento. Then you can have practical. Y después ya uno puede tener la práctica. Otherwise, practical, what is practical? Pero solamente es práctica, por práctica. I answered the question. Entonces, creo que eso respondió la pregunta. Okay. Maharaj, tenía entendido que Srila Prabhupada dijo que bueno, en la vida devocional es importante, no sé si ese es el orden explícito, por eso quería que pueda explicar un poco mejor, es la salud en un devoto, luego son las rondas y después el servicio. Quería que si es así el orden. Escuché que Srila Prabhupada había dicho eso, por eso quería que si es así, Salud. que es importante la salud en un devoto, las rondas y el servicio. He heard the Prabhupada says that the most important thing is health, chant Hare Krishna, and do service. Yes. Sí. This is the order. Yes. ¿Este es el orden? ¿Es este orden? Swasth means health. Swast quiere decir salud. Sadhana. Sadhana. And third one is seva. Y el tercero es seva. Yes. Sí. Service. Servicio. Perfect. Pero Yes, he told everything in essence. Sí, él dijo toda la esencia. Okay, we'll stop here. Hare Krishna. Yeah, there's something? Ok, simplemente quería hacer una pequeña acotación. I just want to say something. Que en esta parte del mundo, o sea, prácticamente Perú, más que todo en el Perú, In this part of the world, in Peru, en todo este tiempo han venido muchas personas nuevas y siempre ellos han estado esperando para que algunos devotos mayores, maestros espirituales vengan y refuercen la prédica. many people during all this time here in Peru, Pero- many people was waiting
to senior devotees to come here and to Pero eso no se ha dado aquí en el give Perú. some motivation, but we didn't get that here in Peru. Porque nos consideraban como personas muy belicosas, Because they consider us as a very muy violent people, muy problemáticos. very problematic people. Entonces, por mucho tiempo, los maestros espirituales, unos que otros venían nada más. Because there's a very few spiritual masters just come here. Pienso que devotos, predicadores como usted, Maharaj, deberían venir más seguido. He thinks that preachers like you should come more often. Para que los devotos no se vayan. Gente nueva no se vaya. In order that the devotees doesn't go away. This is a problem everywhere. Este es el problema en todas partes. India, Peru, everywhere there is a problem. En India, en Perú, en todas partes existe ese problema. In Hindi there is a saying, Gar ki murgi dal barabar. Hay un dicho en Hindi, I'll explain. voy a explicar. The cheese of the house El queso de la casa is equal to rice. es Equal to rice. Ice. Arroz. es lo mismo que el arroz. You understood what I said? ¿Entendido lo que dije? No. No. If you go to Cusco to give a class, Si tú vas a Cusco a dar una clase, they'll respect you. te respetan. If you give a class here, Si tú das la clase aquí, dice, la gente no te hace caso. same thing with me also. También así, lo mismo porque me pasa a mí. If I give the seminar in Mira Road, Si yo If I did in Mira Road, in my temple, si yo doy esta clase allí en mi lugar, I am from Mira Road, it is Mira Flores. allá se llama Mira Road, acá se llama Mira Flores. That is road, this is flower. Allá es el camino, acá son las flores. If I give class, I am on the road. Si yo Roadside person. doy la clase allá es el camino. Here, if I give class, they treat me like flower. Pero si yo doy acá en la clase, es como de flores. So that is the reason you need to have always visiting devotees. Por eso esa es la razón por la que hay que visitar a los devotos. Don't expect some spiritual masters or some GBC to come. No espere que un maestro espiritual o un gran GBC venga. You should call people from Peru itself. No te llamar a la gente de Perú de acá mismo. You go to Cusco, call somebody from Cusco. Entonces, si uno va a Cusco, uno tiene que llamar a alguien de Cusco. You go to Harikripa, call somebody from Harikripa. Si uno va a Arequipa, ahí uno llama a alguien de Arequipa. So you should have exchange program like this. Uno tiene que hacer programas de intercambio. My Guru Maharaj, His Holiness Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, Mi maestro espiritual, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, he told me when I joined the movement in 1997, él me dijo cuando yo entré en el templo en 1997, he told you invite Vaishnavas dice, uno invita a los Vaishnavas and you treat them nicely. y trátalos bien, Your temple will flourish.
tu templo va a florecer. So that is the only instruction which I followed very nicely. Entonces es la única instrucción que yo sigo bien. It's a big temple, a lot of congregation going. Entonces hay un templo grande y una congregación grande ahí. We are building more temples. In one temple near Mumbai called Vapi, there is one place. Nosotros estamos construyendo más templos. Hay un lugar en Bombay que se llama, A place called Vapi. un lugar que se llama Wati. So we had a guest speaker coming, spending 4 days giving katha. Entonces tenemos un invitado que viene y se queda 4 días haciendo un kata. So that inspired many congregation. Entonces inspira a toda la congregación. So when you invite a guest, you have to advertise, okay, such and such a person is coming. Cuando uno invita a alguien, entonces uno anuncia que la persona está viniendo. Yeah. And you have very, very senior and strong preachers in US. Entonces hay predicadores ya antiguos en Estados Unidos. It's not very far. No está tan lejos. So once in 2 months you can call somebody from US. Entonces cada uno de los meses uno puede invitar a alguien de Estados Unidos. Like that you can work it out. De esa forma ustedes lo pueden manejar. Okay? Okay, Hare Krishna. We'll meet tomorrow to discuss about Puranas, Itihasas and Kavyas, what they are, and how Chaitanya Charitamrita is our real Purana. La próxima vamos a hablar acerca de los Puranas, de los Itihasas, de Chaitanya Charitamrita, que es la esencia. Prabhupada ki jai. Jai Bhakti Padma Maharaj ki Jai.